¿Por qué tengo tanto rechazo a mi voz? ¿Alguna vez te has sentido como si tu voz fuera tu enemigo? Como si preferirías guardar silencio para siempre en lugar de escucharte a ti mismo. Hoy vamos a bucear en esto del poder y la importancia que tiene nuestra voz. Eso que realmente nos define y que nos hace totalmente únicos. Pero también vamos a descubrir un poco cómo el rechazo de nuestra propia voz puede conducirnos a un estado totalmente de vulnerabilidad y también de aislamiento. Pero antes, quiero que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que te pueda estar avisando cuando hay material nuevo. Ahora sí, vamos al tema. ¿Por qué tengo tanto rechazo a mi voz? El rechazo a nuestra propia voz puede tener múltiples raíces que van desde las experiencias pasadas hasta las expectativas sociales que uno puede tener y ese autoconcepto que también puede tratar de describir. Voy a contarles y voy a comentarle varias posibilidades que puede tener este temor a que no te simpatice tu voz, a que no te guste tu voz. Y aquí la pregunta es: ¿por qué no te gusta tu voz? No te gusta tu voz porque nunca la has escuchado. Esta es una reflexión profunda sobre la discrepancia que hay entre cómo nos percibimos, cómo percibimos nuestra propia voz y cómo la escuchan los demás. La voz que resuena en nuestro interior, sin la distorsión externa, rara vez es experimentada por nosotros mismos. Esta dualidad nos recuerda que la imagen que tenemos de nosotros mismos puede diferir significativamente de cómo nos ven los demás y que aprender a aceptar y apreciar ambas perspectivas puede llevarnos a una mayor comprensión de nuestra identidad a través de nuestra voz y también de nuestra personalidad. Nadie te puede decir que tu voz no vale. Quizás uno de los traumas se puede pasar que algún familiar te haya dicho que tu voz es fea, que no suena bien, que tienes que callarte, y de ahí ha producido un trauma. Se ha producido un trauma que te lleva a la actualidad a no gustarte tu voz. Y seguramente dirás, pero eso pasó en el tiempo, pero generalmente queda en el inconsciente. Si no te gusta tu voz, tiene mucho que ver con nuestra personalidad, cómo me gusto a mí mismo. Tenemos que empezar por ahí para generar un hábito para que puedas desarmar ese bloqueo mental que uno tiene para decirte: no es tan fea mi voz. Para ahondar un poquito más en el tema, te voy a dejar algunos conceptos. El por qué no te gusta tu voz. Primero, imagen negativa. Si alguien tiene una baja autoestima o una imagen negativa de uno mismo, puede pasar que tengas miedo que al hablar van a detenerse a escuchar tu voz fea. Segundo concepto. Ahora pasamos al número 2, sobre experiencias pasadas, que son experiencias traumáticas o negativas en el pasado que pueden haber generado una asociación negativa con tu propia voz. Por ejemplo, si algún familiar, como lo decíamos antes, o amigos te han criticado o te han ridiculizado por tu forma de hablar o expresarte, puedes desarrollar un miedo al hablar y que se escuche tu voz. Otro de los aspectos es expectativa social. Esto siempre sucede, que la sociedad te dice cómo debes hablar, cómo debes comunicarte, cómo tiene que ser tu voz, que tienes que encajar en las expectativas de una sociedad que solo se marca por el orden normal de una persona y cómo debe dirigirse a los demás. Es decir, la presión social y al miedo de ser juzgado. Ahora, otro de los aspectos es la inseguridad sobre la identidad. La voz no solo refleja el tono y el timbre, sino también la forma en que nosotros nos expresamos y nos comunicamos con el mundo. Algunas personas pueden sentirse inseguras sobre quiénes son o a qué representan, lo que les lleva a evitar confrontar su propia voz y por extensión su identidad. La coraza del silencio, así le llamé. La coraza del silencio es una metáfora que describe cómo algunas personas pueden utilizar el silencio como una forma de protección emocional. Esta coraza se construye gradualmente como una defensa contra las experiencias dolorosas, las críticas, el rechazo, etc. Ahora vamos a ahondar un poco más en el tema. Acá se produce a través de esta coraza un mecanismo de defensa.
El silencio al no hablar puede ser un mecanismo de defensa psicológico que se activa cuando una persona se siente totalmente vulnerable, amenazada emocionalmente. En lugar de expresar sus sentimientos o pensamientos, optan por guardar silencio como una forma de autoprotección. O cuando hablan es una voz prácticamente escondida, una voz inaudible. Otra de las corazas puede ser evitar confrontar. Para algunas personas, hablar puede ser una fuente de ansiedad o también le puede generar estrés, especialmente en situaciones conflictivas o emocionalmente cargadas. Y evitan hablar para evitar confrontaciones o situaciones incómodas que podrían empeorar su malestar emocional. También puede ser el miedo al juicio. Aquellos que llevan esta coraza pueden temer al juicio o a la crítica de los demás si expresan sus opiniones, sus sentimientos, su forma de pensar. Por lo tanto, prefieren permanecer en silencio para tratar de evitar exponerse a la posibilidad de ser juzgados negativamente. Falta de confianza. La falta de confianza en sí mismo puede llevar a las personas a dudar de la validez o el valor de sus propias palabras. Prefieren no hablar en lugar de arriesgarse a ser ignorados o no tomados en serio. Acá también se puede producir un aislamiento emocional. La coraza del silencio puede llevar a un aislamiento emocional, ya que la persona se desconecta totalmente de los demás al evitar el contacto, la comunicación, interactuar para que sea una comunicación abierta y honesta. Esto puede dificultar el establecimiento de relaciones significativas y el apoyo emocional. Ahora hablamos de esta coraza, pero también de la reparación emocional. Superar la coraza del silencio requiere un proceso de autoconciencia, de aceptación emocional. Es importante que la persona se sienta segura, apoyada, para tratar de explorar cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus pensamientos y aprender a comunicarse de una manera mucho más abierta, mucho más auténtica. En resumen, la coraza del silencio representa una forma de protección emocional que algunas personas utilizan ¿para qué? Para evitar enfrentar sus emociones o temores internos. Y superar esta coraza requiere un trabajo emocional profundo y también en un ambiente de apoyo que fomente la expresión y la conexión emocional. Y después, por último, viene la liberación de la voz. ¿Cómo hago para liberar mi voz? Acá debemos llevar a cabo un proceso emocional, psicológico, mediante lo cual debemos superar todos los obstáculos que tengamos, todos los miedos que nos mantuvieron silenciados, restringiendo que no me permitían expresarme de manera auténtica, de manera mucho más completa. Algunos pasos que te voy a proponer, siempre uno lo recomienda hacerlo con un profesional, pero estos son algunos de los conceptos para originar un refuerzo de lo que es mi autoestima. Primero, la autoaceptación. Debo aceptarme, debo incluir mis experiencias, mis emociones, mis pensamientos. ¿Cuáles son aquellos que me limitan a seguir? Superación del miedo. Aquí el miedo nos supera, nos silencia, nos apaga, nos paraliza. El miedo que te acecha al miedo al juicio, al rechazo, a la confrontación. Para liberar nuestra voz, debemos confrontar y superar estos miedos. Autenticidad. Cuando me da la oportunidad de liberar mi voz, vas a sentir autenticidad. Y esa autenticidad no se compara con nada. Esto implica romper con las máscaras y las expectativas externas que te permiten de alguna vez que tu voz resuene de forma genuina. Crecimiento personal. Liberar nuestra voz es un proceso de crecimiento personal continuo que nos permite de alguna manera explorar y desarrollar nuestro potencial único. Y a medida que nos expresamos más libremente, aprendemos más sobre nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras áreas de crecimiento? Lo que nos permite evolucionar y prosperar. En resumen, la liberación de la voz es un proceso transformador que implica aceptación, valentía y también ser auténtico. Al superar todos estos miedos y todas las limitaciones que nos han tenido callados, nos permiten a nosotros mismos, demás, experimentar con total plenitud nuestra voz. Te propongo que si estás en alguna de estas etapas, cambies esa historia y escribe la tuya propia. Quiero que me dejes en los comentarios si te identificas con algunas de estas historias o con alguno de estos conceptos. Así que la próxima vez que te encuentres evitando tu propia voz, recuerda que es tu voz lo que te hace único. Es tu DNI. No tengas miedo de escucharte a ti mismo, porque dentro de esa voz vas a encontrar tu verdadera fuerza y tu verdadera identidad. Hasta aquí hemos llegado con otro material más de nuestro canal. También puedes visitar mis redes sociales y te repito, suscríbete a mi canal, dale un like si te gustó y dale la campanita para estar avisándote cuando haya material nuevo. Te invito a mis clases de locución de 1 hora por semana vía Zoom.
no solo vas a conocer herramientas y técnicas para tener una mejor conexión efectiva cuando hables, sino también vamos a estar averiguando el porqué de esa voz. Así que acá debajo te dejo el link para que te puedas comunicar y darte mucho más información. Gracias y hasta un próximo encuentro.